No sé por dónde empezar en este momento, porque resulta que hoy es un día especial porque vamos a tener o estamos teniendo dos enseñanzas. Tuvimos dos alabanzas, porque el maestro Daniel se paró aquí a enseñar acerca de amor, del principio de Dios que es fundamental en nuestras vidas. El maestro Daniel nos dio una enseñanza de vida porque Dios lo usó, porque sus papás se preocuparon por poner palabra de verdad en su corazón. Y eso es lo que vamos a, o me voy a permitir complementar de lo que el maestro Daniel dijo. Para el Ministerio de Familias con Propósito es un grande honor, una absoluta responsabilidad estar delante de ustedes, en mi persona. Cuando decidimos en algún momento de nuestras vidas regresar o caminar en el Señor, cada uno puede dar un testimonio de vida de cómo llegó a los pies de Cristo. Algunos tal vez tuvimos que tocar fondo y muy abajo, porque ya no podíamos cavar más profundo. Nos quedó solo levantar la mirada arriba para ver si podíamos salir, y nos encontramos con el amor y la misericordia de Dios. Otros tal vez el Señor se le presentó así de frente con los tacos por delante y te dijo: o me eliges a mí o estarás perdido para siempre. En fin, hay muchas maneras de cómo cada uno de nosotros llegó a los pies de Cristo, pero tenemos algo en común todos, porque en primer lugar, cuando llegamos, el Señor tuvo amor y misericordia por nosotros y nos limpió de nuestros pecados. Nos limpió con su sangre derramada en la cruz del Calvario y nos hizo más limpios que la propia nieve recién caída, y fuimos purificados en Él. Después nos dio una vestidura especial. Es una vestidura de lino fino. Esa vestidura de lino fino solo la portan los sacerdotes del Dios Altísimo. Nadie más la puede portar. Y entonces Jesús se encargó con su sangre de asperjarla sobre nuestras vestiduras, consagrándonos sacerdotes del Dios Todopoderoso. La tercera cosa que hizo fue ponernos el sello del Espíritu Santo, como dice Efesios. Y fuimos sellados, y sellados significa que fuimos apartados para Él, fuimos consagrados para Él, porque fuimos comprados a precio de sangre. Y comenzamos a caminar en su verdad. Luego nos hizo algo más. Nos dio una vestidura real, porque si Él es el Rey de Reyes, nosotros somos sus príncipes. Nos hizo hijos y nos puso una vestidura real y nos dio una dignidad de príncipes. E iniciamos un proceso que Pablo enseña como la huiotesia, que significa un discipulado cercano para ser hijos grandes, adultos en la fe. Se llama huiotesia porque la palabra huios es hijo, pero hijo maduro, hijo grande, hijo responsable. Porque cuando llegamos a los pies de Jesús nos convertimos en un hijo tecno, que es el hijo bebecito, pequeño, que necesita de la leche espiritual para comenzar a crecer. Y comenzamos en el proceso del discipulado, donde nuestra mente y nuestro corazón comenzó a ser cambiado y transformado para un día llegar a ser a la imagen del Dios perfecto, para alcanzar la estatura de la plenitud del varón perfecto que es Jesús de Nazaret. Esa es nuestra meta, hacia eso vamos. Pero cada paso que damos, cada vez
que nos encaminamos en el camino, la verdad y la vida que es Jesús de Nazaret, tenemos que caminar por una calle angosta, dice la palabra, porque la puerta también es angosta. ¿Y saben por qué es angosta? Es angosta porque solamente tiene una dirección. No es como la del mundo, que tiene intersecciones, tienen idas y regresos, tienen salidas de un lado y del otro. Y esa calle no está llena de asfalto, menos las que ponga el MOB. Está llena de principios que gobiernan el reino de Dios. Y dice la palabra de Dios que su escritura es ¿qué? Lumbrera a mis pies. Entonces, cuando vamos dando un paso a la vez a través de ese camino, su palabra está marcando los principios del reino en nuestra vida. Y así caminamos. Pero cuando yo veía a estos pequeños aquí, se me conmovía el corazón y decía: Dios, qué misión tan poderosa tenemos de levantar la siguiente generación. Pero no es verlos solamente crecer, y eso es hermoso y le damos gracias a Dios. Es como el maestro David, que estaba aquí hablándonos del amor de Dios y de sus principios que gobiernan el reino. Es lo que tenemos que poner en su corazón, en los corazones de nuestros hijos. Y este es el reto, amado hermano y hermana. Dice Hechos 7:49: el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. Y esta pregunta es para ti y para mí. ¿Qué casa me estás edificando? Dice el Señor. ¿Cuál es el lugar de mi reposo? Esta es una palabra retadora en el corazón de cada uno de nosotros, que tiene que estar presente día con día en nuestro corazón y en nuestra mente, para poderle dar una respuesta a Dios. ¿Qué casa me estás edificando? Dice el Señor. Cuando nosotros edificamos, cuando estamos edificando, levantamos muros. No sé cuántos han tenido la experiencia de levantar su casa, o bien ya la compraron hecha, pero sabemos que para edificar una casa se levantan muros alrededor de ella. Permítame explicarle en este sentido espiritual. Resulta que nuestros pequeñitos, vienen con su mente y su corazón vacío. No contienen nada. Es el diseño de Dios. Es el diseño de Dios para que sean los papás y las mamás que siembren su verdad, no la nuestra, su verdad en ellos, y formen un paradigma en su mente de acuerdo a los preceptos del reino de Dios. Pero también nosotros, nuestros muros, si llegamos tarde al Señor, esos muros o ese ladrillo representa un paradigma que tenemos en nuestra mente. Resulta que cuando nosotros crecemos, tenemos un concepto de qué es un matrimonio. Y tal vez, bueno, no me funciona. Ya. Tal vez acá diga aquí qué es matrimonio para Giovanni. Y hubo un modelaje de qué es un matrimonio. El siguiente ladrillo dice: ¿cómo debo educar a mis hijos? Ese es mi paradigma. ¿Cómo me relaciono con los demás? Es el siguiente ladrillo. ¿Cómo debo de trabajar? Es el de abajo. ¿Cómo debo de edificar mi casa? Es el de arriba. Y así sucesivamente, con cada pregunta y en nuestra forma de vida, vamos dándole forma a ese muro que es el paradigma de nuestra mente. Y cuando llegamos a Jesús, lo primero que debemos hacer es: Dios, trae tu reino a mi vida y a mi casa. Eso dice en la enseñanza en Mateo 6 de Jesús. Y traer el reino de Dios a nuestra vida es que sus leyes, sus preceptos y todos los principios de Dios gobiernen mi vida y mi casa. Y entonces el muro
El ladrillo que decía matrimonio, que era el precepto que Giovanni tenía, es quitado y botado a la basura y puesto nuevo en mi mente. Por eso cuando Jesús dijo arrepentidos, esa palabra significa eso en griego. Nos enseñaba el pastor don José el otro día que la palabra en griego es metanoia. Significa eso, es un cambio de toda la estructura de mi pensamiento para que la estructura del reino sea en mí y por ende también en mi casa. Tenemos que hacerlo también con nuestros hijos, porque ellos son nuestros primeros discípulos, los que aprenden con nosotros. Dice Efesios 4:23, dice: renovados en el espíritu de vuestra mente. Renovados es que debemos de cambiar nuestros preceptos, nuestras definiciones de cómo vemos al mundo, para poderlo ver con los ojos como Dios lo ve, y tener esa inocencia en nuestro corazón como el maestro Daniel lo tenía, para también nosotros llevar adelante el propósito de la vida de nosotros, de nuestras casas, de nuestros hijos y nietos también. Hay una historia que les quiero contar. Cuando Dios me la dio para este día, tal vez podría decir que bromeaba conmigo. Me dijo: enseñarás acerca de uno que levantó generación. Por supuesto, vamos a hablar de Abraham, o sea, definitivamente, ¿verdad? No hay quite, Abraham, el padre de la fe. Y tal vez bromeando me dijo: no, no es de Abraham. Y entonces me muestra la construcción de una gran nave. Y entonces digo: bueno, sí, Noé. Pero yo le decía: Dios, o sea, Noé, todo el mundo sabe hasta las medidas del arca de Noé. Y todos saben que ahí está en el monte Ararat, en Turquía. Todo es un símbolo de Dios ahí para los que no creen. Pero el Señor me pone en mi corazón y me muestra y me dice: les enseñarás lo que pocos saben de Noé. Y es cómo Noé logró tener el éxito que tuvo por 100 años construyendo el arca. Porque el refugio de Noé estaba puesta en el arca, y la de nuestros hijos en nuestra casa. Vamos a ver qué nos cuenta la historia acerca de este gran hombre, la escritura. Dice Génesis 6:5: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y cuando yo leí esto dije: bueno, Dios, en realidad no son tiempos muy diferentes al nuestro, los que estaba viviendo Noé en ese entonces. Dice que los pensamientos del corazón de ellos eran malos. Era gente mala y perversa que vivía en el cautiverio del pecado en el tiempo de Noé. Génesis 6:11 dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Podemos ver cuán parecida realmente era en nuestro tiempo. Pero a pesar de eso había un hombre, este hombre Noé, cuyo corazón era recto delante de Dios, y a ese hombre le asignaron la tarea de salvar la raza humana, porque si hubiera perecido con los demás, no estuviéramos ni tú ni yo hoy aquí. Pero la historia no comienza con Noé. Hay algo antes de Noé, que es la historia que tal vez la hayan visto, la pasen por alto, pero es tan poderosa como la obra que hizo Noé. Y déjeme comenzar unos cuantos siglos atrás con un señor que dedicó su vida a servir a Dios, y ese se llamaba Enoc.
Dice la palabra de Dios en Génesis 5:24, dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Yo he leído esto algunas veces, pero hasta que Dios lo puso en mi corazón, fui a escudriñar un poquito más. Fui al hebreo para ver qué significaba la palabra caminó con Dios. Y resulta que es una palabra que tiene varios significados, todos verbos. Perdón mi mal hebreo, pero dice algo así como halak. Y 3 verbos llamaron poderosamente mi atención. El primero, que significa frecuentar. El segundo significa llenar. Y el tercero significa morar. Entonces, cuando Enoc caminó con Dios, no es que era el compa que iba a la par y le contaba chistes a Dios acerca de la oña, tal vez. No fue eso. Caminó con Dios quiere decir que Enoc tenía una intimidad tan especial con Dios que cautivó el corazón de Dios. Pero no solo cautivó, lo enamoró, porque luego se lo llevó. No conoció muerte Enoc. Pero antes de que Dios se lo llevara, le permitió levantar una generación que también le amara. Ese era Matusalén, el que más años tenía. Cuenta la escritura, 969 años. Yo, haciendo algunos cálculos matemáticos, me daba que posiblemente murió unos días o unos meses antes del diluvio. Resulta que Enoc tenía tan solo 65 añitos cuando engendró a Matusalén. Pero cuando iba creciendo Matusalén, se acercó Enoc y le llamó y le dijo: hijo, ven, quiero hablarte del Dios de mi corazón. Y posiblemente le dijo: siéntate en mis regazos, porque quiero hablarte de mi Dios. Quiero enseñarte cuán hermoso es el Dios que yo amo. Y porque era tan íntimo con Dios Enoc, que Dios le daba palabra a Enoc para que enseñara a su hijo. Y también esto caló en el corazón de Matusalén, de tal manera que cuando su hijo Lamec nació, también Enoc sentó a su nieto Lamec a escuchar de su abuelo del Dios que él amaba. Cuando Matusalén engendró a Lamec, solo tenía 185 añitos. Y Enoc solo tenía 252. Le faltaban más de 100 años para que Dios se lo llevara. Cuando Lamec escuchaba de su padre y de su abuelo hablar de Dios, de sus antepasados, calaba en su corazón ese Dios, porque era palabra puesta por papá en el corazón de él. Y cuando papá les hablaba del Dios, yo me imaginaba a Lamec escucharlo atentamente, porque era el discípulo de su padre y de su abuelo. Enoc muere y poco tiempo después Lamec engendra a Noé. Noé no conoció a su bisabuelo, pero tenía a su padre y a su abuelo Matusalén, que también les hablaba de su Dios. Y usted me dice: pero ¿cómo está seguro, Giovanni? Ahora lo vamos a ver, porque el corazón de Noé fue calado por la palabra de sus padres, porque si no, no hubiera podido hacer la obra que levantó durante 100 años, si no hubiera sido curtido el corazón de Noé por la palabra de bendición de su abuelo y de su padre, que comenzó con Enoc.
Tuvo que haber mantenido una pureza de palabra de tal manera que al trasladarla a la siguiente generación, el impacto que creaba era de tal manera que su corazón y su mente eran blindados por verdad tras verdad tras verdad, puesta como ladrillos en construcción. Y eso sostuvo a Noé para que pudiera llevar adelante la obra que Dios le encomendó. Porque cuanto más golpeaba el mundo con sus ideas, generación tras generación de este linaje que levantó Enoc, era como un monte cuando era golpeado por el viento, inamovible. Era roca sustentada en una piedra angular que era la palabra de Dios en sus corazones. ¿Cómo lo sé? La Escritura lo enseña. Y funciona. Resulta que dice la palabra de Dios como primer punto de averiguar qué hizo Noé. Dice que Noé caminó con Dios en Génesis 6:9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y cuando lo busqué de nuevo en el hebreo, era la misma que usó con Enoc. Entonces yo dije, Dios, seguramente Matu, como le decía de cariño Enoc, le habló de su padre, de cómo caminaba, y Noé se enamoró de esa palabra y dijo, Dios, yo quiero caminar contigo como me lo hizo mi bisabuelo. Yo quiero caminar igual, que mi corazón se llene de tu verdad. Y se lo propuso en su corazón, llevar adelante la obra que Dios tenía para él. Pero créame en una cosa, cuando dice la Escritura en Génesis 6:9 que era un varón justo y perfecto, no era justo y perfecto per se, no era justo y perfecto porque era un nuecito. No, fue que cuando caminó con Dios, Dios le mostraba también, como lo hizo con su bisabuelo, de su verdad, y fue curtiendo el corazón en principios del reino, porque sabemos que Dios es inmutable, y lo que le enseñó a Noé, lo que le enseñó a su bisabuelo Enoc del reino, es lo mismo que está plasmado en la palabra de Dios. No es diferente. Pero algo importante sucedía también en ese momento, cuando Dios le da la palabra a Noé acerca de la construcción del arca. Dice que en el día de su cumpleaños, su mujer concibe trillizos. O sea, Dios le da los planos de una arca gigantesca para construir, y le pone vida en el vientre de su esposa. Qué fiestón tuvo uno ese día. Pero también acordémonos los primeros versículos, que la generación que vivía con Noé era mala y perversa. Dice el número 2 que Noé fue obediente. Dice Génesis 6:22, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Tenía un corazón voluntarioso para llevar a cabo la obra de Dios. Pero yo estoy seguro que no era tan humano como tú y yo. Y seguramente le dijo, Dios, que sean tus fuerzas, no en la mía, porque tengo que levantar los hijos. No había ultrasonido, entonces no sabía que era trillizo. Tengo que levantar lo que hay en el vientre de mi esposa, pero tengo que hacer esta obra encomiable que me la has dado en mis manos. Ayúdame a hacerlo. Y Dios se agradó en ayudarle y le proporcionó la materia prima. Y conforme Noé iba creciendo en la construcción del arca, sus hijos iban creciendo y viendo a su papá trabajar en la obra de Dios.
Y también Noé le hablaba de su Dios como Enoc lo hizo con su hijo Matusalem. También lo hizo él con los suyos. Y le ayudaban en la obra de Dios. Yo creo que por eso le dio trillizos, porque si no, no iban a salir en 100 años. Y posiblemente que cuando llegó el tiempo de amores, como dice la escritura, y sus hijos estaban grandes, maduros, era tiempo de desposarles. Las hijas espirituales de la esposa Noé fueron curtidas sus corazones en la palabra de Dios también, porque fueron obedientes y llegaron e hicieron casa con los hijos de Noé. Y estoy seguro que Noé se tomó el tiempo para escoger las esposas de sus hijos, porque no iba a traer a la casa hombres malvados y perversos, mujeres malvadas y perversas, cuyo corazón iban a estar apartados de Dios. Porque si desde Nog estaba cuidando el linaje que tenía que levantar, Noé también lo iba a hacer. No había diferencia, porque el pensamiento era uno en 4 generaciones y la quinta tenía que ser levantada igual. Dice el número 3: permaneció justo, agradando el corazón de Dios. Génesis 7:1 dice: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y tu casa al arca, porque a ti he visto justo delante de mí. Noé realizó esta obra, como hemos dicho, en 100 años, dice la escritura, y fue inclaudicable su convicción para llevar adelante la titánica obra que tuvo. Y cuando la vio cumplida, entraron los 7 que se salvarían. El refugio de Noé era su arca. El refugio de nuestros hijos es la nuestra. Porque tú y yo estamos levantando un arca diferente. Debemos de hacerlo para enfrentar los tiempos malvados y perversos. Don José nos acaba de decir, por palabras de don Sixto Porras, que son modas pasajeras. Por supuesto, Satanás repite y repite lo mismo cíclicamente, porque cero creatividad. Pero cuando lo hace, sabe hacerlo bien. Y es nuestro deber y absoluta obligación delante de Dios levantar esa arca. Porque ahora que estamos en medio de ideologías que llueven, no con lluvia que moja como la de Noé, sino con ideologías que mojan la mente y el corazón de nuestros hijos, nosotros tenemos que estar listos para repeler esas ideas. Pero sepan una cosa, como nuestro pastor don José ha dicho aquí, no podemos dar lo que no tenemos. Si nuestro corazón no ha sido llenado por su palabra, no podemos enseñarla. Si nuestro corazón no ha sido llenado de su verdad, ¿cómo podemos dar testimonio a nuestros hijos de ella? Será difícil hacerlo. Por eso es la absoluta obligación de nosotros levantarnos primero a nosotros, destruir los paradigmas que hay en nuestra mente y en nuestro corazón para poner verdad eterna de Dios en nosotros, para hacerlo con nuestros hijos. Dice la cuarta: por causa de un hombre Dios tuvo misericordia de su creación. Génesis 8, 20, 21 dice: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Por causa de él Dios tuvo misericordia. Por causa de nosotros Dios tiene que tener la misericordia para con nuestra casa,
para con los hermanos que están afuera y están descarriados también. Debemos reflejar su misericordia para poder levantarnos juntos, familia, hombro con hombro, en la familia de Vida Abundante Norte Cariari, para pelear la buena batalla de la fe. Porque 4 pastores es muy poquito para levantar el muro que hay que hacer. Si se acuerdan de Nehemías, Nehemías levantó el muro de Jerusalén, poniendo a trabajar familia a la par de familias. Y juntos, familias, levantaron el muro. Ese es el muro que debemos de construir en Vida Abundante Norte Cariari, para que también de esa misma forma, con las otras vidas abundantes, podamos llevar adelante la obra de Dios. El número 5 no me lo encontré en Génesis, me lo encontré en Pedro. El apóstol Pedro dice en 2 de Pedro 2:5: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Noé pregonó el evangelio de Dios a los de afuera, pero créame, por favor, lo hizo primero en casa. ¿Por qué? Porque tenía que mostrar a sus hijos lo que Dios había hecho en su vida. Y fue profeta para sus hijos, diciéndole: hijos, Dios me ordenó esto, lo que están viendo por construcción. Y posiblemente todos los días Noé iba a caminar con Dios temprano, antes de iniciar su labor de construcción. Y después Dios le hablaba a su corazón. Pero además, esa palabra que Dios le daba posiblemente era como Juan el Bautista, que clamaba en el desierto. Entonces, ¿qué diremos nosotros, esta generación? Así como Noé, podríamos decir, intimó con Dios, es nuestra absoluta responsabilidad también hacerlo todos los días. Porque el cimiento de verdad se construye en su palabra y en su presencia. No existe otra manera. No se da por ósmosis ni por ósmosis inversa. No se da que le ponga la Biblia debajo de la almohada para ver si su palabra fluye. No se trata de abrir la Biblia y ponerla sobre una mesa en un salmo para ver si la palabra brinca. No. La palabra leída se vuelve rema en mi corazón por la acción del Espíritu Santo. Y así es como debemos de hacerlo. Porque si no lo hacemos, es una absoluta irresponsabilidad nuestra como padres que queremos levantar una generación diferente. Así como Noé tuvo gran obediencia, nosotros debemos tener el oído atento a la voz de Dios y ser como el profeta Isaías, que le dijo: Señor, heme aquí, envíame a mí. Y entonces el Señor se volverá y le dirá: te he enviado para que levantes la siguiente generación. No se te puede perder la siguiente generación, porque ¿qué casa me estás edificando? No se puede perder la siguiente generación, porque la que sigue tendrá que hablar y dar testimonio de mí. No se puede perder. Y tú y yo somos responsables de eso delante de Dios. ¿Qué diremos acerca de Noé? Pues así como Noé permaneció justo, agradando el corazón de Dios, la obra de nuestras manos debe ser perfeccionada cada día. La justicia de Dios en nosotros significa que cada vez que caminamos realizamos pequeños actos de justicia que agradan el corazón de Dios. ¿Y cómo lo sabemos? Porque su palabra ha sido calada en el mío primero. Y cuanto más le conocemos, entendemos en los actos de justicia que debemos de realizar.
Así como Noé era pregonero en su tiempo, debemos serlo nosotros. En nuestra casa debemos pregonar testimonio real y vivo de lo que Dios ha hecho en mi vida y en mi casa. Y máxime cuando no lo conocía y era un desastre, ahora que vine a Él, nueva criatura soy. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y nuevas no significa que ¡tatán! Y me transformé y ahora no, esas nuevas es paso a paso en intimidad con Dios. Soy siendo transformado de gloria en gloria, como a un espejo donde yo reflejo la gloria de Dios cada día. Pero además, así como Noé dio testimonio afuera, nosotros debemos de hacerlo también afuera. Debemos llevar el evangelio a los que no le conocen, porque Dios es justo y le permitió a Noé enseñar a los pueblos del alrededor para que cuando viniera el diluvio y todos perecieran y estuvieran en la presencia de Dios, Dios tuviera testimonio y dijera: te envié a Noé mi profeta para que hablara acerca de la salvación. Y no quisieron escuchar. Y como enseñó acá también Vergarita, señor Vergara, el líder de evangelio, el evangelista, cuando hacemos eso nos salvamos de responsabilidad, porque al final solo somos mensajeros. El Espíritu se encargará del resto. Pero así como Noé iba educando a sus hijos en la construcción del arca, ocurrió algo muy hermoso que Dios me mostró en mi corazón. Resulta que Noé, hombre jovencito de 500 y resto de años, llegó y cuando el arca estaba lista, Dios le envió para que la calafateara. Eso significa impermeabilizarla con brea. Pero mientras Noé le pasaba la brea al arca, le pasaba la brea de la verdad de Dios a la mente y el corazón de sus hijos. Así debemos hacerlo nosotros. Esta es la brea espiritual. Debemos calafatear la mente y el corazón de nuestros hijos para que cuando llegue esa lluvia de ideas no sea penetrada. Pero amados hermanos y hermanas, la tarea no es fácil. La tarea es titánica, pero alguien tiene que hacerlo, porque si ustedes no ponen verdad de Dios en el corazón y en la mente de sus hijos, el enemigo lo hará. No hay otra opción. Permítame hacerles en este cuadro, tratar de visualizar el trabajo de Enoc. Al principio, la parte que está en negro, que dice cimiento, es el caminar con Dios. Es cuando voy yo día con día delante de su presencia, estudiando su palabra, intimando con Él. Esa es la base. El cimiento, dice la palabra de Dios, que Jesús de Nazaret, porque es la roca fuerte, la piedra angular donde edificamos la casa espiritual. Pero además hay una segunda etapa, que es cuando voy a levantar la segunda generación, cuando Dios concede el grande honor de convertirnos en padres, la gran responsabilidad de llevar la tarea. Pero no estamos solos, Él está con nosotros. Cuando eso se da, yo vengo a pelear por mis hijos. Y ustedes saben muy bien que en los caballeros templarios y en las grandes guerras que inclusive habla la Escritura, siempre existía un estandarte de por medio.
Era un estandarte que daba identidad a cada guerrero que iba a la batalla. Representaba el reino por el cual defendía y daba su vida por ello. Este es mi estandarte. Este es el estandarte que va en mi mano izquierda, porque en mi mano derecha va la autoridad de Dios con su vara. Porque yo me levanto a favor de mi casa todos los días, porque somos los guerreros de Dios que pelean por sus hijos. Y cuando vengo en intimidad con Dios, yo vengo y me postro delante de su trono y pongo mi estandarte a sus pies y la vara de autoridad delante de su trono. Y cuando estoy en su presencia y oro, Dios habla a mi corazón y Dios te habla tuyo también. Y te dice: varón de guerra, levántate, levántate y pelea. Levántate en mis fuerzas, varón de guerra, porque eres el sacerdote de tu casa, porque el enemigo acecha tu casa y quiere robar la fe y la esperanza de tus hijos. Quiere matar tu matrimonio, quiere destruir todo lo que has creado. Quiere destruir el destino eterno de tu casa. Y entonces nos levantamos de nuevo a pelear la buena batalla. Y cuando yo tomo mi estandarte, estoy representando mi casa delante del enemigo. Y me he puesto la armadura de Dios y permanezco firme para levantar la generación que viene. Pero además, cuando ya somos aún más bendecidos, como algunos de nuestros pastores, y están levantando una tercera generación, resulta que cuando ellos salen de casa, salen con la honra de la casa debajo del brazo. La honra de la casa es importante para los hijos porque es una gran bendición, además que es un mandamiento. La honra de la casa es importante porque va a ser llevada en papel y será llevada primero en el corazón de ellos. Es importante porque son los estatutos que representan mi casa. Y entonces yo le digo: hijo, hija, ve y haz lo mismo. Y cuando dije ve y haz lo mismo, significa que yo voy a dejarle un legado en el corazón de mis hijos. Y podemos definir legado, hay muchas definiciones, pero una que me encanta es la herencia intangible que papá y mamá han puesto en el corazón de los hijos. Y ese es el reino. Ese es el legado que podemos dejar más que cualquier otra cosa. Un legado en la verdad de Dios. Y cuando ellos van y hacen casa y nacen nuestros nietos, entonces, si están siendo enseñados en la verdad, entonces estamos levantando el linaje bendito de Jehová. ¿Por qué? Porque el linaje de sacerdotes, el linaje es la función de alguien con respecto a lo que hizo el antepasado. Eso es un linaje. Y se hablaba mucho del linaje en la Edad Media con los títulos monárquicos, pero delante de Dios es la vestidura de sacerdote que también lleva puesto mi nieto. Pero después, cuando mis nietos han sido también curtidos en la verdad, como Matusalén con Noé, como Enoc con Lamec, entonces ya tengo una trascendencia generacional
de tal manera que 3 generaciones, como lo hizo Abraham con Isaac y con Jacob, permanecen en la verdad de Dios. Y entonces tendremos un destino eterno en Sión, en la eternidad, con nuestro Dios Todopoderoso, por lo menos en 3 generaciones, porque a nuestros hijos le tocará levantar la 4ª. Bendito Dios, gloria a Dios. Perdón, es que no podía abrirlo. Pero hay otra cosa, amados hermanos. Hay un versículo que cuando Dios me lo dio, yo solo pude sentarme a llorar. Conmovió tanto mi corazón y yo dije: Dios, trae misericordia a Vida Abundante, por favor, porque esta es palabra de Dios para Vida Abundante Norte Cariari. Por favor, hermanos, léanlo, escríbanlo y póstrense delante del Señor para que este versículo no sea cumplido en nosotros. Dice Oseas 4:6: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Pues olvidaste la ley de Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. No podemos olvidarnos de esto, por favor. Clámele a Dios: Dios, enséñame más de ti. Enséñame de tu ley, de tus principios que gobiernen mi vida y mi casa. Porque generación pasada, que ahora son hombres y mujeres jóvenes, se olvidaron de la ley de Dios y marcharon en junio ondeando banderas que no eran del corazón de Dios, que solo eran banderas paganas. No es posible. Y lo peor es que aquellos que se decían hablar hijos de Dios estuvieron ahí presentes. Pero así como les conté acerca de Noé, quiero también hablarles de otro personaje. Y todos conocemos este versículo. Todos conocemos Josué 24:15 y sobre todo lo que está en rojo. Lo conocemos y a veces es dicho de nuestra boca. Y bendito Dios si es así. Josué creo que tenía un corazón sincero cuando dijo: pero yo y mi casa serviremos al Señor, a Jehová, el Rey Todopoderoso. Pero déjenme mostrarles el siguiente versículo. Dice Jueces 2: pero murió Josué, hijo de Num, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos, o sea, una generación de Josué. Una generación que no conocían a Jehová, ni la obra que Él había hecho por Israel. No puede ser posible. Esto no puede pasarle a la generación que hoy estamos levantando hijos. No podemos ser llamados Josué. Yo prefiero ser llamado Enoc. No podemos ser llamados Josué, porque aunque Josué era un gran guerrero y tenía un gran corazón, y Dios le dio la autoridad que le había dado a Moisés, aún así su casa y las casas que estuvieron junto a él como gran guerrero fueron perdidas. Se perdieron esa generación. No podemos permitirlo nosotros. No es un lujo poderlo hacer en nuestro tiempo, amado hermana y hermana. Esta palabra la puso Dios en mi corazón para Vida Abundante Norte Cariari. Es un reto para cada uno de nosotros. No estamos jugando. Y perdón si he sido duro, perdóneme, pero la palabra de Dios no se rebaja.
Yo quiero que tomen la autoridad que Dios les ha dado en sus manos para que levanten el linaje bendito de Jehová. Y como el pastor Eka nos enseñó aquí con una toallita, ¿se acuerdan la prédica de él que decía? ¿Qué decía? No tire la toalla, no es tiempo de tirar la toalla. Y si la tiró, recójala, porque el referee no ha dicho todavía que termine. Recójala si la ha tirado. Y clamémoslo de Dios, digamos: Padre, perdónanos si fuimos negligentes. Tal vez no conocía de tu verdad, pero hoy quiero ser lleno de tu verdad para levantar el linaje que sigue. Y la siguiente: no crean que se me fue. Esta es una hoja en blanco que Dios pone en su mano. Es la hoja en blanco que Dios pone para que tú escribas la historia de tu casa. Es la hoja que vas a presentar delante de Dios el día que estés cara a cara con Él. Y le dirás: Dios, este papiro que me has dado, lo he llenado de linaje. Mira mis descendientes. ¿O qué le diremos? Dios, no pude hacerlo, porque Él conoce la intención de nuestro corazón. Tú decides, amado hermana y hermano, amado padre y madre, tú decides qué vas a hacer. Permítame terminar con la historia de esta muchacha. Ella se llama Jalene Hinkle. Ella es oriunda de Estados Unidos, nació en Denver, Colorado. Hoy en día ella tiene 27 años. Esa historia la tomé de la BBC y luego me fui un poco más atrás de la referencia que hizo BBC, que fue de el Club 700, creo que todos conocemos. Ella fue a dar ese testimonio ahí. Resulta que Jalene Hinkle decía en su testimonio de niña: desde pequeña mi corazón anhelaba jugar fútbol. Yo deseaba jugar fútbol, y cuando veía a las muchachas vestidas de la camiseta patria, yo anhelaba algún día ser convocada a la selección nacional femenina de Estados Unidos. Jalene Hinkle cumple su sueño en la convocatoria de la sub-17 y fue entrenándose duramente y fue convocada a la sub-20. Cuando se dio cuenta, fue convocada a la selección mayor. Tuvo 7 convocatorias a la selección mayor vistiendo la camiseta de su país. Pero en junio de este año, la selección femenina se preparaba para hacer frente, creo que a las eliminatorias. Pero la Federación de Estados Unidos decidió en el mes de junio honrar el orgullo gay o el orgullo de LGTB, HI, no sé ya cuántas letras son. Y entonces ella envía una carta porque les llegó las camisetas, son esas que tiene ahí. Aquellos que vieron el mundial o la preparación de los países que iban a jugar el mundial de este año en Rusia, los que pudieron ver a la selección de Estados Unidos fogueándose más bien a Francia fogueándose con Estados Unidos, los varones usaron esta camiseta y entonces pusieron el arcoíris en los números. Y esta muchacha escribió una carta a la federación para decirles: qué pena, pero por razones personales desisto a la convocatoria. Pero antes de enviar esta carta, déjenme leerles con la palabra que ella misma dijo. Daba testimonio y decía: cuando me di cuenta de lo que la federación había hecho, me sentí tan condenada en mi espíritu que no era mi trabajo usar esta camiseta. Me di 3 días para buscar y orar y determinar lo que estaba pidiendo que hiciera Dios en esta situación.
3 días. O sea, realmente estaba peleando con ella misma. Estaba peleando del deseo de su corazón de amar a Dios y obedecerle. Pero también estaba batallando en su carne porque amaba el fútbol y amaba su selección y amaba vestir su camiseta. Ella desiste a la convocatoria y dice: la paz superó la decepción. Sabía mi espíritu que estaba haciendo lo correcto. Sabía que estaba siendo obediente, dice la señorita Hinkle. Después de esto, de la desistencia, se hizo pública. Ella juega en el equipo de los Courageous, de los valientes, de los de coraje, de Carolina del Norte, en la primera división de fútbol femenino. Y esa semana que se dio esa noticia, ella tenía que trasladarse de la costa este a la costa oeste de Estados Unidos, al estado de Oregon, para jugar contra el Portland Thorns. Y resulta que el estadio estaba más lleno de las banderas de arcoíris que de su propio equipo. Y cuando ella tomaba la pelota, ¿qué se va a comparar con lo que hicieron aquí en Alajuela al exliguista cuando jugó Saprissa la liga? Era una silbatina absoluta cuando ella tomaba el balón. Pero a ella no le importó. ¿Saben por qué? Porque su corazón ya había sido curtido por la verdad de Dios, que sembraron sus padres, porque hay más testimonio de ella. Termino con las palabras de ella. Dice: si nunca me vuelven a llamar a convocatoria del equipo nacional, entonces eso es solo una parte de su plan y está bien. Tal vez es por eso que estaba destinada a jugar fútbol, para mostrar a otros creyentes que sean obedientes como Noé lo fue con Dios. Gloria a Dios. Tuvo una actitud de gran obediencia y determinación, porque no iba a ser fácil para ella. Y yo no sé cuánto tiempo pasó de rodillas, tal vez como Abraham negociando con el Padre: Padre, pero tal vez tú conoces mi corazón. No lo sé, no conozco esa parte de la historia. Pero al final ella se levantó enarbolando la bandera de justicia de Dios, para agradar el corazón de aquel que nos llamó de tinieblas a luz admirable. Acuérdese, hermano y hermana, que tú como padre tienes la autoridad de Dios, dada por Dios, para gobernar su casa, porque ese es tu castillo. Y yo quiero pedirle a los pastores que vengan aquí, porque Dios ha puesto en mi corazón realmente el que oremos ungiendo no la cabeza, sino la mano donde sostienes tú el báculo, la vara de autoridad de Dios, para que Dios te dé la fuerza, porque la autoridad ya la tienes, pero la fuerza, la valentía, el coraje, la gallardía de decirle: Señor, yo vengo ante ti hoy para que mi generación sea diferente y también mis nietos se levanten a favor tuyo, y mi corazón te alabe por siempre y siempre, y estaré regocijándome en ti cada día de mi vida. Amén. Gloria a Dios, bendito. Les pido, pastores, si me hacen el favor de acompañarnos. Aquí está el aceitito. Y les pido a cada papá y a cada mamá, obviamente también los abuelos, que se arrimen acá, y que cuando se arriman extienda su mano
derecha hacia adelante, y cada uno de los pastores, mientras yo oro, vamos a ungirle su mano derecha para que Dios fortalezca con fuerza de lo alto, con la convicción de arriba, de que ustedes lo van a hacer y lo van a hacer bien. ¿Quiénes están dispuestos a hacerlo? ¿Quiénes quieren cambiar la generación que nos sigue? ¿Quiénes quieren hacerlo? Porque nadie los hará sin ustedes. En el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta hermosa mañana, Dios, que tú nos has regalado, en esta mañana preciosa, amado Rey, sabemos que la tarea que tenemos al frente es titánica. Padre, sabemos que la tarea que tenemos al frente de levantar desde nuestros bebés de vida abundante no es una tarea fácil. Es una tarea dura, ardua, mi Señor. Posiblemente traerá cicatrices que tienen que ser sanadas por tu Santo Espíritu, Dios. Pero primero permítenos sanar mi matrimonio, Señor, porque somos el pilar de nuestra casa. Somos las columnas que tú has puesto para edificar la casa espiritual que yo debo de levantar. Padre, en el nombre de Jesús, estos hombres y mujeres valientes que hoy han decidido comprometerte delante de ti, Dios, dale la sabiduría, la entereza, el valor, el coraje, la gallardía para hacerlo, pero hacerlo bien, agradando tu corazón. Padre, así como Noé logró levantar el arca, mi Señor, en el tiempo que tú habías establecido para salvar su casa, Dios, que ellos puedan levantar un arca, mi Señor, de refugio para sus hijos en estos tiempos, para que estos bebés, estos niños pequeños, niños grandes, nuestros adolescentes, Señor, no se pierdan, que no nos suceda como la generación de Josué, mi Señor, la que le siguió a él, sino por el contrario, Padre, podamos tener la viveza y la astucia más alta, mi Señor, que el enemigo, para poder edificar casa espiritual fundada en la verdad de Dios, en la roca firme que es Jesús de Nazaret. Que podamos pelear la buena batalla enarbolando, mi Señor, la bandera de la victoria en Cristo Jesús. Que podamos tomar en nuestra mano izquierda el estandarte de guerra para pararnos en la brecha frente al enemigo y decir: no tocarás a mis hijos. No lo harás. No lo harás, porque yo soy la torre del Dios Altísimo, porque yo pelearé por mis hijos, porque nadie más lo hará, lo haré yo. Padre, en el nombre de Jesús, esta tarea es dura, es difícil, pero que en el nombre de Cristo Jesús, Señor, se lleve a cabo por cada papá, por cada mamá, por el abuelito y la abuelita que están aquí, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Padre, porque es para tu gloria, es para edificar el reino de los cielos. Porque si yo y mi casa serviremos al Señor, no nos pasará lo de la generación de Josué. Por el contrario, yo y mi casa serviremos al Señor, pero no solo yo y mi casa, sino yo, mi casa, la casa de mis hijos, la casa de mis nietos, por 4 generaciones se levantarán y darán la gloria al Dios Todopoderoso, al que vive y reina por los siglos de los siglos. Por causa de ellos yo lo haré. Por causa de tu verdad yo lo haré, Señor. Les enseñaré a mis hijos, les enseñaré y les modelaré su justicia, Dios. Les hablaré de ti como un día Enoc lo hizo con Matusalén, Dios. Les hablaré de tu verdad, les hablaré de tu justicia, y les hablaré y les daré testimonio de lo que tú has hecho en mi vida, cómo has logrado cambiarme, Señor. Padre, permítame edificar a mi esposa. Mi Señor, permítame amar a mi esposa como Cristo ama a su iglesia, Dios. Dame amor fresco para mi matrimonio, Señor,
porque tal vez hoy se está cayendo a pedazos, Dios. Necesito restaurarla porque somos columna de mi casa, Dios, y no podemos permitir que se caiga. Padre, bendice estos matrimonios. Padre, levántalos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, que se lleve adelante la obra en estos matrimonios, mi Señor. Pero hay una disposición que tú, varón, y tú, mujer, deben de tener. Y es que si se quieren caer, lo harán si no están presentes delante de Dios y entregando su matrimonio día con día. Porque debemos edificar casa juntos. La casa se construye juntos. No podemos hacerlo separados. Es muy difícil. Pero aquí está palabra de Jehová, oh mamá, que estás edificando casa sola. Jehová, Señor Dios poderoso, te dice: tu mamá que edificas casa sola, tu mamá que estás haciendo un doble esfuerzo, yo soy tu escudo, yo soy tu fortaleza. No tienes que temer, porque yo estoy contigo. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor Dios de gloria. Bendito, mi amado Señor. Tú eres el Rey, Señor Dios, de nuestras vidas, de nuestras casas. Y a ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor por siempre y siempre. Bendito Dios. Escuchen esta canción, por favor, porque acuérdense que ellos nos verán a nosotros. No se vaya todavía. Tengo una cosa más que decirles. Por favor, pueden sentarse, no hay ningún problema si ya los pastores le ungieron. Ser como yo quiero ser un buen ejemplo que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que él pueda entender. Y yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Admito que tengo mucho que aprender, cometo errores, tú lo sabes muy bien. Las presiones de la vida vienen sobre mí, necesito tu ayuda, solo no voy a poder. No, no, no. Me quiero esforzar y aprender más de ti, ser paciente y tierno, lleno de amor, que él aprende de lo que ve, que tu imagen, Señor, es lo que él vea en mí. Señor, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, y sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que pueda entender que yo quiero
Dice la palabra de Dios en Mateo 13:20. Por favor, también, si traes tu cuadernito, anótalo, por favor, y medítalo. Esa palabra me la acaba de poner el Señor en mi corazón para ustedes, para nosotros, para cada uno de nosotros. Dice Mateo 13:20: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Por favor, dígale al Señor que si este mensaje, yo los reto, que si este mensaje que en este día Giovanni Soto lo ha puesto en sus corazones, el Dios Altísimo, que permanezca en ustedes cada día, que en sus corazones el mensaje de la palabra de Dios no sea sus corazones pedregosos, sino por el contrario, tierra fértil para que la palabra de Dios sea como la semilla de mostaza, que es pequeñita, pero que cuando se siembra, ¿qué dice la Escritura? Es la hortaliza más grande que hay. Y no solo es la hortaliza más grande, sino que es un árbol, se convierte en árbol. Y que el día de hoy esta palabra pequeñita se convierta en el árbol de vida de tu corazón, en el nombre de Jesús. Nada más un pequeño mensaje de parte del Ministerio de Familias con propósito. El Señor ha inquietado a mi esposa con abrir un taller para padres, porque tenemos que tener las armas también listas para ello. Mi esposa está allá donde está el banner del pastor José Miguel sobre el tema de finanzas que él está dando. Ella está de blusa morada, allá donde está la mesa morada, o sea, todo morado, allá, inscribiendo a los papás que quieran anotarse para ver si abrimos el taller. Si les parece, ella tiene las hojas allá y pueden apercibirse de donde ella, y ella les estará anotando. Nada más me queda decirle que en el nombre de Jesús, Dios bendiga sus entradas y su salida, sus casas y la obra de sus manos sean prosperadas en todas las cosas. En el nombre de Jesús, muchas gracias y que tengan un lindo día. Se sienta a mi lado, un abrazo me da. Él me dice papi, le contesto que es. Con su almohadita se recuesta.